y la parte de corazón, si describimos un poquito al órgano central del aparato circulatorio, que es el corazón. Y en la clase de hoy vamos a hablar de las principales arterias y venas del organismo, y vamos a hacer un comentario sobre circulación mayor y menor y sobre circulación fetal. ¿Sí? Con respecto a las principales arterias y venas del organismo, obviamente no vamos a ver mucho detalle, no vamos a ver ramitas muy específicas, vamos a ver los grandes vasos, ¿sí?, que hay en cada región del cuerpo. Y con respecto a circulación fetal, vamos a ver cuáles son las principales diferencias con respecto a la circulación del adulto, y que son muy importantes, obviamente, porque permiten la vida y el correcto desarrollo y crecimiento del feto, ¿sí? Recuerden que aquellos que no son de esta comisión, de la comisión 18, tienen que dejarme sus datos en el chat para poder pasarles el presente, ¿sí? Déjenme el nombre completo, número de legajo y a qué comisión pertenecen, y yo después les paso el presente. Y cualquier duda o consulta que tengan, pueden escribirla en el chat o a través del micrófono pueden preguntar, no hay problema. Hola, profe. Sí. Perdón, buen día. Te quería avisar que me voy a ir un rato antes de la clase porque tengo que viajar. De última te dejo el legajo y el nombre en el chat. Bueno, O dale. sea, unos minutos antes va a ser. Bueno, dale. Gracias. Les comparto, sí, la presentación, que es la que tienen en aulas web, no tiene nada nuevo. ¿Sí? Después sí, por ahí les comparto alguna imagen que no está, pero bueno, la pueden encontrar igual en cualquier lado. Y empezamos a charlar de este tema. Bien, entonces, vamos a hablar de circulación arterial y venosa de todo el organismo. Obviamente hay algunas cuestiones que ya las nombramos, por ejemplo, cuando hablamos de cabeza y cuello vimos el paquete vasculonervioso del cuello, vimos un poquito de eso, pero no lo vamos a repetir, solamente nombrarlo muy puntualmente, ¿sí? Y vamos a así desarrollar otras que no han visto todavía. Igualmente, ¿sí?, a medida que vayamos charlando van a ver que, y les voy a decir, que algunas cosas también las vamos a repetir más adelante, ¿sí?, porque tiene que ver, por ejemplo, con irrigación o con las ramas de la aorta abdominal. Vamos a ver que después, cuando veamos, por ejemplo, aparato digestivo, vamos a volver a repetir cómo está irrigado el tubo digestivo, ¿sí? Entonces, son cositas que después se van a ir repitiendo a lo largo del desarrollo de los siguientes temas. Entonces, vamos a empezar por arterias, ¿sí? Y cuando hablamos de arteria, hablamos de la principal arteria del organismo, que es la aorta, ¿sí? Acuérdense que la aorta nace del ventrículo izquierdo, que tiene su válvula, ¿sí?, la válvula aórtica, y que inmediatamente luego de nacer da las primeras ramas, ¿sí?, que son las arterias, ramas colaterales, que son las arterias coronarias. ¿Sí? Acuérdense, cuando vimos corazón, vimos que las arterias coronarias, una derecha y una izquierda, eran las primeras ramas que daba la aorta inmediatamente luego de su nacimiento del ventrículo izquierdo. Estas arterias son las encargadas de irrigar al corazón, ¿sí? La aorta, una vez que nace, va a realizar este recorrido. Va a tener una porción que va hacia arriba, por lo que se denomina porción ascendente, ¿sí?, que va hacia arriba, ¿sí? Acá está el ventrículo, acá está el corazón, con el ventrículo izquierdo va hacia arriba, porción ascendente. Luego describe esta curva, ¿sí?, esta curva que tiene como si fuera la forma de una U, pero da vuelta, que es lo que se denomina callado de la aorta o arco aórtico. Y luego sigue su recorrido hacia abajo. Esta porción que va hacia abajo es la denominada aorta descendente, ¿sí? Ascendente hacia arriba, callado, la vueltita, y descendente hacia abajo. Entonces, la aorta ascendente va a dar las coronarias como ramas colaterales, y en el callado de la aorta tenemos el nacimiento de importantísimas ramas, ¿sí? Por un lado vamos a tener el tronco brachiocefálico, que se llama brachiocefálico porque braquio viene de brazo, ¿sí?, y cefálico de cabeza. Este tronco luego se va a dividir en subclavia derecha y carótida primitiva o carótida común derecha. La subclavia derecha es la arteria que se va a dirigir hacia
el miembro superior, ¿sí? Va a irrigar todo lo que es miembro superior, y la carótida primitiva o común derecha va a ir hacia arriba por el cuello y va a ser la encargada de irrigar cabeza y cuello, ¿sí? Como ya vimos cuando hablamos de cabeza y cuello. Luego del nacimiento del tronco brachiocefálico, tenemos el nacimiento de la carótida primitiva, carótida común izquierda, ¿sí? Y luego la subclavia izquierda. Y acá ya tenemos una gran diferencia. Tanto la carótida primitiva izquierda como la subclavia izquierda nacen separadas individualmente directamente del callado de la aorta. En cambio, la carótida primitiva derecha, y la subclavia derecha nacen de un tronco común, ¿sí? Que es una rama del callado, ¿sí? Fíjense la diferente disposición y recorrido que hacen en ambos lados. Una vez que describe esta curva y se transforma en aorta descendente, la aorta descendente, ¿sí? La vamos a dividir en dos partes. Vamos a tener una porción torácica, obviamente porque está dentro de la cavidad torácica, dentro del tórax, y una porción abdominal. ¿Se acuerdan cuando vimos respiratorio, que vimos el músculo diafragma, que era el principal músculo de la respiración, pero que además me servía de límite, ¿sí? Me dividía el tronco en lo que está por arriba, que es tórax, y lo que está por abajo, que es abdomen. La aorta descendente atraviesa el diafragma a través de un orificio o hiato aórtico, ¿sí? Y una vez que lo atraviesa, pasa a llamarse aorta descendente abdominal, ¿sí? Porque ya pasa a estar dentro de la cavidad abdominal. En su porción torácica, la aorta descendente da ramas, algunas ramas, por ejemplo, para el esófago, y ramas esofágicas, pero como ramas más importantes son las arterias intercostales, ¿sí? Perdón, no me salía el nombre. Las arterias intercostales, ¿sí? Que son las arterias que van a formar el paquete vascular nervioso intercostal, junto con la arteria, la vena y el nervio intercostal, ¿sí? Que van por debajo de cada una de las costillas. Una vez que entonces que atraviesa el diafragma, ¿sí? Y se hace abdominal, acá ya vamos a tener un poquito más de ramas, ¿sí? Importantes, ¿sí? Las ramas de la aorta abdominal las dividimos en dos grupos. Por un lado vamos a tener ramas parietales, que son arterias que van a irrigar todas las estructuras que forman la pared, ¿sí? Abdominal. Y por el otro vamos a tener ramas viscerales, que son aquellas ramas que van a irrigar a los distintos órganos que se encuentran alojados dentro de la cavidad abdominal. Por ejemplo, ven, acá tenemos unas ramas, ¿sí? Diafragmáticas, ¿sí? Arterias diafragmáticas, acá las lumbares, ¿sí? Que van a irrigar sobre todo los músculos, ¿sí? Etcétera. Y acá tenemos todas las viscerales, ¿sí? Fíjense que en las viscerales hay algunas que nacen de la cara anterior, ¿sí? De la cara anterior de la aorta, y hay otras que nacen de las caras laterales, ¿sí? De los laterales. Las que nacen de la cara anterior son esta primera que tenemos acá, que es el tronco celíaco. Se llama tronco celíaco. Es un pequeño tronquito muy cortito que después se va a dividir en tres ramas. El tronco celíaco se divide en tres ramas. Una que es la arteria hepática, ¿sí? Que va a irrigar el hígado, que va a estar acá. Una que es la arteria esplénica, que va a irrigar el bazo, que va a estar por acá. Y una tercera rama que es la coronaria estomáquica, que va a irrigar todo lo que es curvatura menor del estómago, ¿sí? No se confundan con las coronarias cardíacas, ¿sí? Esta se llama coronaria estomáquica porque justamente va a irrigar al estómago, ¿sí? Entonces, las tres ramas del tronco celíaco son la hepática, la esplénica y la coronaria estomáquica, ¿sí? Por debajo del tronco celíaco nos encontramos con esta otra rama que nace de la cara anterior. Esta es la mesentérica superior. La arteria mesentérica superior va a irrigar todo lo que es intestino delgado, ¿sí? Duodeno, yeyuno, ilion, y además va a irrigar la mitad derecha del intestino grueso, ¿sí? Entonces,
mesentérica superior, todo intestino delgado, y mitad derecha de intestino grueso. Por debajo de la mesentérica superior ven que tenemos dos ramitas más pequeñas. Esta está cortada, ¿sí? Y esta está entera, ¿sí? Sigue su trayecto hacia abajo. Estas son las arterias, fíjense que se meten en la pelvis. Estas son las arterias gonadales, ¿sí? Gonadales. ¿Por qué se llaman gonadales? Porque van a irrigar las gónadas. Las gónadas son en el hombre los testículos y en la mujer los ovarios. Cuando nos referimos a un hombre, ¿sí? Cuando estamos hablando de un hombre, se llaman arterias espermáticas, ¿sí? Espermáticas. Y cuando nos referimos a una mujer, van a ser arterias ováricas. Cuando no sabemos de quién estamos hablando, decimos arterias gonadales, ¿sí? Por debajo de las arterias gonadales nos vamos a encontrar con esta otra rama que nace de la cara anterior, que es la mesentérica inferior. Tenemos la superior y tenemos la inferior. La mesentérica inferior va a irrigar la mitad izquierda del intestino grueso, ¿sí? La mitad derecha era de la mesentérica superior, ¿sí? La mitad izquierda de la mesentérica inferior. Y de las ramas que nacen de la cara lateral de la aorta, vamos a tener como importantes, podemos nombrar estas chiquititas que son las suprarrenales, que van a irrigar esta glándula que ven acá en amarillo, que es la glándula suprarrenal, y estas que ven acá, que son un poquito más grandes, que son las arterias renales, ¿sí? Que van a irrigar, obviamente, a los riñones, una derecha y una izquierda. Todas estas que nombramos son arterias, son ramas colaterales, ¿sí? ¿Qué quiere decir colaterales? Que la aorta va dando, a medida que hace su recorrido, va dando distintas ramas. Después tenemos las ramas terminales, ¿sí? De la aorta. ¿Qué quiere decir? Que la aorta termina dividiéndose en tres ramas, ¿sí? En sus ramas terminales, ¿sí? Se dice que termina a esta altura, ven que acá se bifurca, se divide en dos ramas grandes, ¿sí? Y esta rama chiquita, que ahora la vamos a nombrar, más o menos a la altura de la cuarta vértebra lumbar, ¿sí? A la altura de la cuarta vértebra lumbar termina la aorta dividiéndose en estas dos ramas, que son las ilíacas primitivas, una derecha y una izquierda, y esta pequeña arteria que tenemos acá en el medio, que es la sacra media, ¿sí? Estas son las ramas terminales de la aorta, las ilíacas primitivas y la sacra media, ¿sí? Fíjense que las ilíacas primitivas, ¿sí? Que son estas, la derecha y la izquierda, luego se van a dividir en una ilíaca interna y una ilíaca externa. La ilíaca interna también la pueden encontrar con el nombre de hipogástrica, ¿sí? Hipogástrica. La ilíaca interna va a irrigar todos los órganos y estructuras que están dentro de la pelvis. Mientras que la ilíaca externa, fíjense que continúa su recorrido hacia abajo y va a irrigar todo lo que es el miembro inferior. Y después vamos a ver irrigación del miembro inferior, vamos a ver que son continuación de esta arteria, de la ilíaca externa, perdón. Entonces, ramas colaterales de la aorta abdominal, tenemos las que nacen de su cara anterior, tronco celíaco, mesentérica superior, gonadales, mesentérica inferior, y las que nacen de las caras laterales, de los laterales, tenemos, por ejemplo, las suprarrenales y las renales, ¿sí? En cuanto a venas, bueno, acuérdense que las dos venas principales del organismo son las venas cava, ¿sí? Que tenemos la cava superior y la cava inferior. Y recuerden que como concepto general, ¿sí? Como concepto general, del diafragma para arriba, ¿sí? La mitad superior del cuerpo, todo lo que es cabeza, cuello, tórax y miembros superiores, drenan a la vena cava superior. Y de la mitad para abajo, ¿sí? Del diafragma para abajo,
o sea, miembros inferiores y abdomen, ¿sí? Drenan a la vena cava inferior. Ambas venas van a desembocar en la aurícula derecha, ¿sí? ¿Cómo se forma la vena cava superior? La vena cava superior se forma de la unión, ¿sí? De la confluencia de los dos troncos brachiocefálicos venosos. ¿Sí? Acuérdense que tenemos un tronco brachiocefálico arterial y dos troncos brachiocefálicos venosos. Estos troncos brachiocefálicos venosos se forman de la unión de la yugular interna con la vena subclavia. Vena yugular interna y vena subclavia se unen y dan el tronco brachiocefálico. Este es el izquierdo y este es el derecho. ¿Sí? El derecho es un poquito más corto, más grueso que el izquierdo, pero no importa. Estos dos troncos se van a unir y van a formar la vena cava superior que desemboca en la aurícula derecha. En el caso de la vena cava inferior, se va a formar por la unión de ambas venas ilíacas primitivas. Las dos venas ilíacas primitivas se van a fusionar, se van a unir y van a formar la vena cava inferior, que va a recorrer todo el abdomen hacia arriba, atraviesa el diafragma. Acuérdense que la vena cava inferior atraviesa el diafragma por el hiato u orificio de la vena cava y llega al tórax y termina desembocando en la aurícula derecha. ¿Sí? Esto no lo vamos a repetir, pero acuérdense, así medio ligero, que ya lo vimos, la carótida primitiva se va a dividir en una rama interna y una externa. La rama externa, la carótida externa, va a irrigar todo lo que es órganos y estructuras de la cara y del cuello, mientras que la carótida interna va a ingresar dentro de la cavidad craneal para irrigar a todas las estructuras y órganos que están en su interior. ¿Sí? Y acuérdense que el paquete vasculonervioso del cuello estaba formado por la carótida primitiva, la vena yugular interna y el nervio neumogástrico, o decimopar craneal o nervio vago. En cuanto a las venas de la cabeza y del cuello, las más importantes son las yugulares, que tenemos yugulares internas, yugulares externas, yugulares anteriores y yugulares posteriores. ¿Sí? Todo esto va a confluir y va a drenar a la vena cava superior. ¿Sí? Fíjense, bueno, esto, un grafiquito, ¿sí? Donde podemos ver, esta es la yugular interna, ¿sí? Ahí tenemos al nervio neumogástrico en amarillo y ahí tenemos a la carótida primitiva, ¿sí? O carótida común. En la desembocadura, ¿sí? Acuérdense que en la desembocadura, cerca de la desembocadura de la vena cava superior, encontrábamos a una estructura muy importante que constituía parte del sistema cardionector, que era el nódulo sinusal, ¿sí? Como para ir repasando otras cositas, ¿sí? Acá tenemos lo mismo, ¿sí? Tronco brachiocefálico izquierdo se une con el tronco brachiocefálico derecho y me dan la vena cava superior, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver arterias del miembro superior. ¿Cómo está irrigado el miembro superior? Bueno, dijimos que la arteria subclavia era la encargada de irrigar el miembro superior. Fíjense, acá tenemos, acá estaría el tronco brachiocefálico que se está dividiendo en carótida primitiva o carótida común derecha y subclavia derecha. La subclavia se llama subclavia porque pasa por debajo de la clavícula, ¿sí? Fíjense que ahí pasa por detrás, por abajo de la clavícula. Una vez que atraviesa la clavícula, una vez que pasó el borde inferior de la clavícula, cambia de nombre. Fíjense que es la misma, es el mismo tronco, nada más que acá, en esta región, cambia de nombre, ¿sí? Pasa a llamarse arteria axilar. Obviamente lo encontramos, si nosotros palpamos profundo, bien, hay que meter la mano bien profundo, en el hueco axilar podemos llegar a palparla. Esta arteria axilar tiene un recorrido bastante corto y cuando atraviesa, cuando pasa el borde inferior del músculo pectoral mayor, vuelve a cambiar de nombre. ¿Sí? Fíjense que es la misma arteria, nada más que va cambiando de nombre de acuerdo a las distintas regiones donde se encuentre. Cuando está acá, subclavia,
Cuando atraviesa la clavícula pasa a llamarse axilar y cuando pasa por el borde inferior del músculo pectoral mayor pasa a llamarse arteria braquial o humeral. ¿Sí? Braquial o humeral. Acá ya estamos en la región del brazo, ¿sí? Esto es brazo, ¿sí? La arteria braquial humeral va a descender por la región anterior del brazo y cuando llega a la altura del pliegue del codo, ¿sí? Acá ya estamos en el codo, termina dividiéndose en sus dos ramas terminales, que son hacia afuera la arteria radial y hacia adentro la arteria cubital. ¿Recuerdan la posición anatómica de la mano? ¿Sí? Que era mirando al frente, ¿sí? La mano así, perdón, la posición no me ayuda, así. Entonces, el dedo gordo me queda apuntando para afuera, ¿sí? Y acuérdense que el dedo gordo era se decía, ¿no? Para que se acuerden, era la antena de la radio, ¿sí? El radio va a estar de este lado. Acá voy a tener la arteria radial y acá voy a tener la arteria cubital. Del lado de afuera la radial, del lado de adentro la cubital. ¿Sí? Fíjense cómo está dispuesta la mano. Primer dedo gordo, el índice, el medio, el anular y el meñique. ¿Sí? Está mirando para adelante, la palma hacia adelante. Entonces, del lado de afuera tengo el radio, ¿sí? Arteria radial, y del lado de adentro tengo el cúbito, arteria cubital. Estas dos arterias, ¿sí? Fíjense que la radial viene siempre por el borde externo y por delante, y luego se hace posterior. A nivel del carpo, estas dos arterias, la arteria radial y la cubital, van a dar distintas ramas que van a formar los arcos, ¿sí? Arcos palmares y arcos dorsales. Tenemos arco palmar profundo y superficial, pero no importa, eso no es importante. Lo importante es que se acuerden que por fuera tengo la radial y por dentro la cubital. ¿Y por qué es importante que se acuerden eso? Porque a la altura del antebrazo, ¿sí? Cerca de la muñeca, vamos a encontrarnos con este reparo anatómico. Esto que se conoce como canal del pulso. Seguramente si ustedes, espero que no, pero bueno, si alguna vez fueron al médico, les tomaron el pulso, vieron que les palpan acá, si les apoyan los dedos acá, en la muñeca, ¿sí? Del lado de afuera, del lado del dedo gordo. ¿Por qué? Porque acá encontramos, ¿sí? El pulso de la arteria radial. Vamos a ver que tenemos distintos lugares en el cuerpo donde podemos tomar el pulso, ¿sí? ¿Y por qué se toma en estas regiones el pulso? Porque son zonas donde las arterias están más superficiales, entonces están más accesibles al tacto, ¿sí? Si la arteria está por debajo de los músculos, y bueno, yo difícilmente pueda palparla. Pero hay algunas regiones del cuerpo donde las arterias están más superficiales, entonces yo ahí puedo llegar a palparla, ¿sí? Una de esas regiones es esta, la región anterior del antebrazo en el extremo inferior, ¿sí? Donde voy a encontrar el canal del pulso. El canal del pulso va a tener un límite interno y un límite externo. El límite o borde, ¿sí? Interno va a estar dado por el tendón de este músculo, que es el músculo palmar mayor. Y el límite externo va a estar dado por el tendón de este músculo, que es el supinador largo. La arteria va a estar apoyada en un suelo o piso que va a estar dado por otro músculo que es el pronador cuadrado, ¿sí? Pero acá, fíjense que acá yo encuentro a la arteria radial, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, ¿sí? Borde externo, dedo gordo, borde externo, a la altura de la muñeca, ¿sí? Generalmente el pulso se toma o con 2 dedos o con 3, ¿sí? Los 3 dedos medios. Yo palpo esa zona, ¿sí? En general se aprieta un poquito con los 2 dedos externos y el del medio se deja liviano. Y ahí puedo encontrar mi pulso, ¿sí? Ahí puedo palpar el pulso, ¿sí? Si ustedes hacen el ejercicio, después prueben con ustedes mismos. Y algunos pulsos no van a poder ustedes mismos, pero pruébenlos con algún familiar que tengan, alguna persona cercana, a ver si los encuentran. Palpar el pulso me permite a mí obtener información sobre la frecuencia cardíaca, ¿sí? Sobre si le llega sangre, si está irrigando bien ese sector del cuerpo, etc. Así mucha información cuando analizamos la parte cardiovascular de un paciente. Fíjense que acá de este lado también tengo la arteria cubital, que
también está bastante accesible. Pasa que el pulso cubital no se usa mucho, si se usa, se prefiere más el radial. Bien, esto es arterias, ¿sí? En cuanto a las venas del miembro superior las dividimos en dos grupos, ¿sí? En dos partes. Vamos a tener un sistema profundo y un sistema superficial. El sistema venoso profundo del miembro superior es bastante fácil, ¿sí? Es bastante sencillo de acordarse. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos venas por cada arteria, que se van a llamar de la misma manera que las arterias. Entonces, si yo tengo una arteria radial, voy a tener dos venas radiales acompañando a esa arteria. Si yo tengo una arteria cubital, voy a tener dos venas cubitales que van a estar acompañando a esa arteria, ¿sí? Cuando hablamos de que son satélites, quiere decir que están ahí al lado, ¿sí? Y que siguen el mismo recorrido. Si tengo una vena, si tengo una arteria braquial o una arteria humeral, voy a tener dos venas braquiales o dos venas humerales. ¿Sí? Entonces, en el sistema profundo, en el sistema venoso profundo del miembro superior, voy a tener dos venas por cada arteria, hasta que llego a la arteria axilar. Ya cuando llego a la axilar, ahí voy a tener una sola vena, ¿sí? Una sola vena axilar y una sola vena subclavia. Fíjense que acá, ¿sí? Se están uniendo, se fusionan, se anastomosan las dos venas humerales, ¿sí? La interna y la externa se unen y me dan una sola vena axilar, ¿sí? La vena axilar después se transforma en vena subclavia, tronco brachiocefálico venoso, ¿sí? Entonces, sistema profundo, dos venas por cada arteria, mismo nombre que la arteria, ¿sí? Salvo a nivel axilar, que ahí ya tengo una sola. Ahora, el sistema superficial es un poquito más complejo, ¿sí? Las venas superficiales se llaman superficiales porque están más sobre la superficie, justamente están por debajo de la piel, incluso son las que ustedes pueden observar en su brazo, ¿sí? En su antebrazo y en su brazo, porque están inmediatamente por debajo de la piel, ¿sí? Si se fijan en el dorso de la mano, van a tener muchas venitas, ¿sí? Hay una red venosa muy rica, ¿sí? Muy abundante en el dorso de la mano, y esas pequeñas venas se van uniendo formando venas de mayor calibre. En el antebrazo, ¿sí? Nos vamos a encontrar con principalmente 4 venas. Vamos a tener esta de acá, que se llama vena cubital superficial, para diferenciarla de la profunda. Pueden encontrar con otros nombres, pero es más fácil acordárselas así. Las profundas y las superficiales. Cubital superficial, radial superficial y radial accesoria. Y esta que está acá, más chiquita, que se llama mediana. Fíjense que la radial superficial se va a dividir en dos ramitas. ¿Ven que se divide en dos ramitas? Como si fuera una Y, ¿sí? Con un palito y las dos, arriba las dos patitas. Bueno, la rama interna se llama vena mediana basílica. Y la rama externa se llama vena mediana cefálica. ¿Sí? Mediana basílica, mediana cefálica. La mediana basílica se va a unir con la cubital superficial y me va a dar origen a la vena cefálica. Perdón, basílica. Basílica, ¿sí? Y la mediana cefálica se va a unir con la radial accesoria y me va a originar a la cefálica, ¿sí? Basílica del lado interno, cefálica del lado externo. Fíjense que acá me queda formada, ¿sí? Una estructura, ¿sí? Que es como si fuera una letra M, ¿sí? No sé si pueden observarla, ¿sí? Las patitas serían la cubital superficial y la radial accesoria, y la parte del medio serían la mediana basílica y la mediana cefálica, ¿sí? Una estructura con forma de M, ¿sí? Acá también. Esto es lo que se conoce como M venosa del miembro superior, ¿sí? Y lo encontramos a nivel del pliegue del codo. Esta estructura, conocer la anatomía de estas venas es muy importante
sobre todo para enfermería por ahí. ¿Por qué? Porque es una zona donde se usa mucho para, por ejemplo, colocar una vía, sacar sangre, ¿sí? Entonces, esta estructura en forma de M es lo que se conoce como M venosa del miembro superior. La vena basílica y la vena cefálica, fíjense que van hacia arriba, y la basílica termina drenando en la vena humeral, ¿sí? Y la cefálica, fíjense que termina más arriba, drenando en la axilar, ¿sí? Acá tengo esta imagen, están todas las regiones donde se pueden palpar los pulsos, ¿sí? Los vamos a encontrar con el pulso temporal, que está acá sobre la 100, ahí está la arteria temporal superficial, el pulso carotídeo, obviamente la carótida, ¿sí? A nivel del cuello, el pulso axilar, que dijimos en la axila, el pulso humeral o braquial en la cara interna del brazo, ¿sí? El pulso radial, en el canal del pulso, el pulso cubital del otro lado, el pulso femoral, que lo encontramos en la ingle, el pulso popliteo, que va a estar por detrás de la rodilla, el pulso tibial posterior, por detrás del maléolo interno, y el pulso pedio a nivel del dorso del pie. Todas estas son las regiones que más frecuentemente se usan para palpar, ¿sí? Los pulsos, para encontrar los pulsos. Bien, pasamos al miembro inferior. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? A ver en el chat qué dicen, si hay algo. Bueno, chicos, no hay problema con las dificultades de conexión. ¿Alguna consulta hasta ahora? Bien. Obviamente cada una de estas arterias, cada una de estas venas tienen ramitas, ¿sí? Pero bueno, no vamos a hilar tan profundo. Y más que esto no les van a preguntar, así que quédense tranquilos. Bien, volvemos entonces. Estábamos acá. Bien, arterias del miembro inferior. Como dijimos hoy, ¿sí? la aorta abdominal daba sus ramas terminales, más o menos a la altura de L4, ¿sí? De la cuarta vértebra lumbar, y sus ramas terminales iban a ser la ilíaca primitiva derecha e ilíaca primitiva izquierda. Estas dos arterias ilíacas luego se van a dividir en una arteria ilíaca interna y una ilíaca externa. La ilíaca interna o hipogástrica iba a irrigar órganos y estructuras que están dentro de la pelvis, mientras que la ilíaca externa iba a irrigar el miembro inferior. Entonces, acá tenemos a la arteria ilíaca externa. Es muy parecido a lo que pasa en el miembro superior. Fíjense, la arteria ilíaca externa, una vez que atraviesa esta estructura que ven acá en blanco, que es la cintilla iliopubiana o ligamento inguinal, una vez que atraviesa esta estructura, pasa a llamarse, cambia de nombre, arteria femoral. ¿Sí? Arteria femoral. La arteria femoral desciende, ¿sí? Por la parte anterior del muslo y luego se hace posterior, luego va por detrás, y cuando llegamos a la altura de la rodilla, otra vez cambia de nombre y pasa a llamarse arteria poplitea. ¿Sí? Fíjense que acá se ve como por transparencia, ¿sí? Porque va por detrás de la rodilla. La arteria poplitea luego se va a dividir en una rama tibial anterior, que es esta, que va a ir por delante, y un tronco tibio peroneo. El tronco tibio peroneo luego se divide en arteria peronea y arteria tibial posterior. Entonces, ilíaca externa, una vez que atraviesa esta estructura, ¿sí? El ligamento inguinal o cintilla iliopubiana, pasa a llamarse arteria femoral. La arteria femoral desciende, ¿sí? Primero por delante y después por detrás. Cuando llegamos a la altura de la rodilla, ¿sí? Pasa a llamarse poplitea y la arteria poplitea se va a dividir en una tibial anterior y un tronco tibio peroneo.
El tronco tibio peroneo se va a dividir luego en tibial posterior y arteria peronea. Esta es una vista posterior, donde estoy viendo acá la poplitea, ¿sí? Que luego se divide en tibial anterior y tronco tibio peroneo. El tronco tibio peroneo se divide en arteria peronea y arteria tibial posterior, ¿sí? Fíjense que la tibial posterior viene por la cara interna, ¿sí? Pasa por detrás del maléolo tibial interno y acá es donde yo puedo palpar el pulso tibial posterior, ¿sí? A la altura del tobillo. Bien, ¿qué pasa entonces con las venas? ¿Sí? También es muy parecido a lo que ocurre en el miembro superior. Vamos a encontrarnos con un sistema profundo y un sistema superficial, ¿sí? Sistema venoso profundo y un sistema venoso superficial del miembro inferior. Lo mismo que pasa con el miembro superior. En cuanto a las venas profundas, perdón que me tomo un mate. En cuanto a las venas profundas, el sistema profundo también pasa muy parecido a lo que pasa en el miembro superior. Vamos a encontrarnos con 2 venas por cada arteria. Salvo, ¿sí? Con las excepciones de el tronco tibio peroneo, la vena poplitea y la vena femoral. Así que ahí voy a tener una por cada una. Estas venas, ¿sí? La vena femoral, luego se va a continuar con la vena ilíaca externa, que se va a unir con la ilíaca interna en vez de dar la ilíaca común, y las ilíacas comunes se van a fusionar para formar la vena cava inferior. Ahora, ¿qué pasa con el sistema profundo? Bueno, el sistema profundo también es un poquito más complejo, perdón, superficial. El sistema superficial es un poquito más complejo, como pasa en el miembro superior, pero lo podemos resumir así, ¿sí? Todas las venas del miembro inferior van a confluir en 2 grandes venas, que son la safena interna y la safena externa. ¿Sí? Safena interna y safena externa. Estas 2 grandes venas van a desembocar a distinta altura. La safena externa, ¿sí? Externa, va a desembocar en la vena poplitea. Y la safena interna va a desembocar en la vena femoral, más arriba en la vena femoral. Describe una curvita que se llama callado de la safena. ¿Sí? A ver si tengo un dibujito para mostrar. Acá está. Fíjense. ¿Dónde está? Bueno, no se ve muy bien, la verdad que no se ve muy bien, pero bueno. Acá está la safena, esta es la safena externa, ¿sí? Que desemboca en la poplitea, y esta es la interna, ¿sí? Que desemboca en la femoral, ¿sí? También se llaman safenas menor y mayor, por eso las van a encontrar con ese nombre en algunos lados, ¿sí? Entonces, a modo de repaso y de resumen, venas del miembro inferior, igual que en el miembro superior, un sistema superficial y un sistema profundo. El sistema profundo, 2 venas por cada arteria, salvo, ¿sí? Las excepciones que nombramos, el tronco tibio peroneo, la poplitea, ¿sí? Y la femoral. Y en el sistema superficial, las venas van a confluir en 2 venas, que son la safena interna y la safena externa. La safena externa va a drenar a la poplitea y la safena interna va a drenar a la femoral. Y acá, a nivel de la raíz del muslo, ¿sí? En la zona de la ingle, vamos a encontrar otra región anatómica que es la conocida como triángulo de Scarpa, ¿sí? Obviamente se llama triángulo porque tiene esta forma triangular. Fíjense que acá las líneas verdes están tratando de delimitar esta región y fíjense que tiene forma triangular. ¿Qué vamos a encontrar en esta zona? En esta zona vamos a encontrar el paquete vasculonervioso del miembro inferior, ¿sí? Que es la vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral o nervio crural. ¿Cuáles son los límites de esta región con forma de triángulo? Bueno, vamos a tener un límite superior, que va a ser el ligamento inguinal o cintilla iliopubiana, ¿sí? Vamos a tener un límite interno, que va a estar dado por el músculo aductor
mediano, ¿sí? En realidad, fíjense que acá dice abductor, ¿sí? Está mal, no es abductor, es aductor, sin la B, ¿sí? Acuérdense que aducción es acercar algo a la línea media. Y abducción es lo opuesto, es alejar algo de la línea media, ¿sí? Entonces, acá está mal escrito, ¿sí? Es aductor, no abductor, ¿sí? Acá está bien, aductor. Y el límite externo va a ser este músculo, que es el músculo sartorio, ¿sí? El piso, ¿sí? Lo que está por debajo, vamos a tener a dos músculos, el psoas ilíaco y el pectíneo. ¿Y cuál es el contenido? Bueno, ya dijimos. Y vamos a tener la vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral. Hay una mnemotecnia que es para acordarse el orden en el que se disponen estos elementos, que es de las bolas van, ¿sí? Bolas referidas a testículos van, vena, arteria y nervio. Esto va a tener un techo también, ¿sí? Tiene un techo que está dado por una membrana llena de agujeritos que se llama membrana cribosa. Bien, esto acá estará la última diapo. Bien, les dejo de compartir esto y les voy a compartir otra cosa, ¿sí? Esperen que vuelvo acá. Compartir. Esta. Bien, acá tenemos una esquemita de circulación mayor y circulación menor. ¿Se acuerdan que en la clase anterior, la clase que vimos, la primera clase de sistema circulatorio, vimos que una de las características de la circulación en el humano era que decíamos que la circulación era doble? Era doble ¿por qué? Porque para dar una vuelta completa, ¿sí? La sangre tenía que pasar 2 veces por el corazón. Y esto era porque la circulación está dividida, o la dividimos en un circuito menor o pulmonar y un circuito mayor o sistémico, ¿sí? La parte de circulación menor o pulmonar tiene la función de llevar sangre desoxigenada hacia los pulmones, y en los pulmones se acuerdan que ocurría la hematosis, ese intercambio de gases entre el aire y la sangre, que hacía que la sangre se cargue de oxígeno y esa sangre vuelve al corazón. Y la circulación mayor tiene la función de distribuir a todo el organismo esa sangre rica en oxígeno para que cada célula reciba o pueda obtener el oxígeno de la sangre, ¿sí? Y después, obviamente, una vez que esa sangre pasa a ser baja en oxígeno, vuelve al corazón. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es describir este circuito, ¿sí? ¿Cómo es este recorrido que hace la sangre en cada una de estas circulaciones? Tanto en la menor o pulmonar como en la mayor o sistémica. Vamos a empezar por la menor o pulmonar. La circulación menor o pulmonar comienza en el ventrículo derecho, ¿sí? Fíjense que está graficado en azul, por lo tanto es sangre con poco oxígeno, ¿sí? Sangre desoxigenada. Esta sangre desoxigenada, ¿se acuerdan del ventrículo derecho? Nacía la aorta, ¿sí? Perdón, la pulmonar, la arteria pulmonar. La arteria pulmonar, el tronco de la pulmonar, se divide en una arteria pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda. Esta sangre con poco oxígeno va hacia los pulmones a través de las arterias pulmonares. En los pulmones se produce la hematosis, entonces esta sangre que era pobre en oxígeno, azul, pasa a cargarse con oxígeno en los pulmones, por lo tanto va a ser sangre oxigenada, roja, ¿sí? Y vuelve al corazón a través de las 4 venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda, ¿sí? Ese es el circuito menor o circulación menor o pulmonar. Ventrículo izquierdo, perdón, ventrículo derecho, sangre con poco oxígeno, arterias pulmonares, pulmones, hematosis, se carga con oxígeno la sangre y vuelve a través de las 4 venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda, ¿sí? Bien, la circulación mayor comienza en el ventrículo izquierdo.
esta sangre que llegó a la aurícula izquierda, rica en oxígeno, porque viene de los pulmones, pasa al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo nace la aorta, ¿sí? Que como vimos hoy, la aorta, a través de todas sus ramas, todas sus distintas ramas, se encarga de distribuir la sangre a todo el organismo. ¿Para qué? Para que las células puedan tomar el oxígeno y los nutrientes de esa sangre, y entonces, una vez que los tejidos tomaron el oxígeno, esta sangre pasa a ser sangre desoxigenada, ¿sí? Por eso cambia de color, de rojo a azul. Y toda esta sangre va a volver a través del sistema venoso que confluye en las venas cavas superior e inferior, desembocando en la aurícula derecha. ¿Sí? Y ahí termina la circulación mayor. Entonces, circulación menor o pulmonar, ventrículo derecho, arterias pulmonares, pulmón, venas pulmonares, aurícula izquierda. Circulación mayor o sistémica, ventrículo izquierdo, aorta y sus ramas, ¿sí? Acá los tejidos toman el oxígeno, venas, vena cava superior, vena cava inferior, aurícula derecha. Fíjense, obviamente esto se vuelve a repetir, ¿sí? Una y otra vez, constantemente, ¿sí? No para. Y fíjense cómo lo que dijimos se cumple, ¿sí? Que la sangre pasa 2 veces por el corazón para completar una vuelta completa. Primero pasa por la parte derecha del corazón, ¿sí? Que es la que está en azul, pasa por acá, va a los pulmones y después vuelve al corazón otra vez a la parte izquierda, ¿sí? Sale del corazón, vuelve al corazón, sale del corazón, ¿sí? Para completar toda la vuelta, ¿sí? Pasa 2 veces por el corazón. ¿Sí, chicos? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, y ahora lo que vamos a ver, les dejo de compartir esto y les voy a compartir otra cosa. Vamos a ver una cosita cortita, breve, pero interesante de... Esperen que no la encuentro. ¿Dónde está? Acá está. A ver. Acá está. De circulación fetal. Bien. Vamos a hablar 2 palabras de circulación fetal, sobre todo marcando las diferencias. Bien, nosotros, adultos, ¿sí? Totalmente desarrollados, ¿sí? Obtenemos el oxígeno del aire que respiramos, ¿sí? Nosotros estamos en un medio gaseoso, ¿sí? Rodeados por el aire, sí, que es un gas, que tiene oxígeno, ¿sí? Nosotros, gracias a la función que cumplen nuestros pulmones, podemos obtener el oxígeno del aire que respiramos, ¿sí? A través de la hematosis podemos oxigenar nuestra sangre. Ahora, si ustedes piensan, el feto no está en un ambiente gaseoso. El feto se encuentra en un ambiente líquido, ¿sí? Está inmerso en el líquido amniótico dentro de del saco amniótico, ¿sí? Y no tiene sus pulmones aptos, ¿sí? Desarrollados para que puedan cumplir el proceso de la hematosis. Entonces necesita otro mecanismo para poder obtener el oxígeno. Si no lo puede obtener a través de su aparato respiratorio, a través del aire, ¿sí? Lo tiene que obtener a través de otro método, ¿sí? ¿Cuál es el método? Bueno, lo obtiene a través de la placenta. La placenta es un órgano temporario, ¿sí? Que tiene una función muy importante de permitir esa conexión entre madre e hijo, ¿sí? Y le permite al niño, al feto, obtener todos los nutrientes y el oxígeno de la madre, ¿sí? De la sangre materna. Además de cumplir sus funciones endocrinas, ¿no? Produce y libera muchas sustancias, hormonas, etc. ¿Sí? Fíjense, vamos a ver, no sé si ahí están viendo la presentación. Sí, sí. Ah, ok. Bien, entonces, ¿cuáles son las 3 grandes diferencias que hay entre la circulación fetal y la circulación del adulto? Bueno, las 3 grandes diferencias son, por un lado, el conducto venoso de Arancio, ¿sí? Por el otro vamos a tener el foramen oval o agujero de Botal, y por el otro vamos a tener el ductus arterioso o conducto arterioso.
¿Sí? Estas tres estructuras son las que marcan la diferencia entre el adulto y el feto y que le permiten al feto poder obtener oxígeno aún estando en ese medio líquido, ¿sí? A través de la placenta. Esperen que no les puse... Ahí está, este dibujito les quiero mostrar. Bien, ¿qué podemos ver en ese dibujo? En ese dibujo lo que podemos ver es que acá está... Ah, no, esperen que no tengo el cursor acá. Acá tenemos el cordón umbilical, ¿sí? Que obviamente conecta la placenta con el feto, ¿sí? El cordón umbilical, acuérdense que está formado por una vena, la vena umbilical, y dos arterias, ¿sí? Dos arterias umbilicales. La sangre, ¿sí? Rica en oxígeno, le llega al feto a través de la vena umbilical, ¿sí? La vena umbilical. Esta vena umbilical, ¿sí? Va a desembocar, va a volcar su sangre a la vena cava inferior a través del conducto venoso de Arancio. ¿Sí? El conducto venoso de Arancio me comunica la vena umbilical con la vena cava inferior. ¿Sí? Por eso se llama conducto venoso de Arancio, ¿sí? Porque comunica la vena umbilical con la vena cava inferior. Si se acuerdan, la vena cava inferior, ¿dónde desembocaba? ¿Dónde desemboca la vena cava? Las dos venas cavas desembocan en la misma cavidad cardíaca. Aurícula derecha, perfecto. ¿Sí? Ahí en el dibujito lo tienen graficado. Esta es la aurícula derecha, esta es la aurícula izquierda, este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Acá el corazón está al revés, ¿sí? Pero es para hacer más práctico el dibujo. Entonces, vena cava inferior, aurícula derecha. La otra diferencia, dijimos que era el foramen oval o agujero de Bottal. ¿Sí? Que se acuerdan que en el adulto, yo les dije, se los nombré, en el tabique interauricular, del lado derecho, teníamos la fosita oval, ¿sí? Que era una depresión en el tabique interauricular. Esa depresión en el feto no está. En el feto está el orificio, está el agujero de Bottal. Cuando nosotros nacemos, eso se cierra, el orificio se cierra y me queda la fosita, ¿sí? Lo que en el adulto es la fosita, en el feto es un agujero. Ese agujero entonces me va a comunicar las dos aurículas. La aurícula derecha me va a estar comunicada con la aurícula izquierda a través del orificio o agujero oval. Este agujero permite que la sangre que llegó a la aurícula derecha a través de la vena cava inferior, sí, que viene de la placenta, rica en oxígeno, pase por ese agujero a la aurícula izquierda. ¿Sí? De la aurícula derecha pasa a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo nace la aorta, ¿sí? Que es la arteria que se encarga de distribuir la sangre a todo el organismo. Una vez que los tejidos obtuvieron el oxígeno de la sangre vuelve, la sangre desoxigenada vuelve a la placenta a través de las arterias umbilicales. ¿Sí? Fíjense, por eso son importantes estas estructuras. El conducto arterioso, el conducto venoso de Arancio, que me comunica a la vena umbilical con la vena cava inferior, y el agujero o foramen oval que me comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Ahora, si se fijan ustedes, ven que acá la flechita, hay una flechita como más gruesa, más grande, que va hacia la aurícula izquierda, y una flechita más pequeña, más chiquita, que va hacia la aurícula derecha. ¿Sí? Esto quiere decir que no toda la sangre, no el 100% de la sangre pasa a la aurícula izquierda. ¿Sí? Un pequeño porcentaje queda en la aurícula derecha. De la aurícula derecha va a ir al ventrículo derecho y del ventrículo derecho nacen las arterias pulmonares. ¿Sí? Entonces, arterias pulmonares van a ir a pulmones. Y acá están los pulmones del feto. Pero ¿qué pasa? Como el pulmón del feto todavía no cumple su función, ¿sí? De hematosis, esta sangre oxigenada no debería ir toda al pulmón. Entonces acá tengo la tercera parte, ¿sí? De las diferencias, que es el ductus arterioso. El ductus arterioso se llama ductus arterioso porque me comunica a la arteria pulmonar
con la arteria, con la aorta. ¿Sí? Entonces, esta sangre que no fue a la aurícula izquierda, que quedó en la aurícula derecha, que pasó al ventrículo derecho y que va por la arteria pulmonar, gran parte de esta sangre se recupera y pasa otra vez a la aorta. Una pequeña cantidad permanece en la arteria pulmonar y va a los pulmones, porque obviamente el tejido pulmonar también necesita oxígeno para poder nutrirse y seguir creciendo y desarrollándose. No para cumplir hematosis, porque no cumple hematosis, pero sí las células necesitan, ¿sí? Entonces, un pequeño porcentaje, ¿sí?, va a los pulmones. Pero la gran mayoría va a la aorta, que es la encargada de distribuir esta sangre oxigenada a todo el organismo, ¿sí? Entonces, vamos a tener el conducto venoso de Arancio, ¿sí?, comunicando la vena umbilical con la vena cava inferior, el foramen oval o agujero de Botal, que me comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda, y el ductus arterioso, que me está comunicando la arteria pulmonar con la aorta, ¿sí? Estas tres diferencias que marcamos, ¿sí?, que marcamos acá. Uy, me quedó muy grande esto. Esperen que... ¿Sí? El ductus arterioso, el foramen oval y el ductus arterial, venoso y arterial, son las que hacen la diferencia entre la circulación del adulto y la circulación fetal, que le permiten al feto nutrirse de otra manera, obtener oxígeno de otra manera que no es a través de la hematosis pulmonar. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió? No, profe, yo no entendí nada. Bueno, lo repetimos, no hay problema. Dale. Sí. ¿Cordón umbilical? Sí. Ah, es una vena y dos arterias, sí. Profe, tengo una pregunta. Ese Dale. dibujo, yo pensé que las aurículas iban por arriba y los ventrículos por abajo. No estaría entendiendo bien el dibujo. Claro, por eso les dije, acá está invertido, pero para poder graficarlo mejor. Si en realidad obviamente es al revés esto, ¿no? ¿Sí? Lo que pasa Ay, es que acá perdón, no te escuché lo excelente. dieron vuelta al corazón para poder graficarlo mejor, ¿sí? Para poder ver bien la circulación. En Ok, realidad ok. sí, las aurículas están por arriba y los ventrículos por abajo, ¿sí? Ok. Bien, vamos otra vez entonces. Con una duda. La sangre al feto le llega por el cordón umbilical, ¿sí? Que viene de la placenta, ¿sí? Aquí está la placenta. Ah, a ver, esperen que... Profe, soy yo, Dina. Ah, sí, no sé quién es, pero sí escucho una voz allá, a lo lejos. Sí, se Ah, escucha Dina. muy despacito por el internet. Sí, Disculpe. no hay problema, decime. Vio cuando usted estaba hablando de la vena de los brazos. Sí. Yo no entiendo por qué cuando se saca sangre, ¿por qué se rompe la vena? No, esa parte nunca entendí. No, en realidad eso tiene que ver con la práctica, ¿sí? Obviamente vos estás pinchando, estás rompiendo la vena, estás penetrando, ¿sí? Sí, Todo depende de qué vena sea. Hay venas que son más frágiles, ¿sí?, porque son más finitas, más delgaditas, más fácil que sí. se rompan, y hay venas que son un poquito de mayor calibre, que son un poquito más resistentes. Y también una de las cuestiones que hace que una vena se pueda romper o no es cuando quitan el lazo, ¿sí? El lazo lo tienen que quitar antes de retirar la aguja, ¿sí? Ah, Si retiran la aguja y gracias. después quitan el lazo, es más probable que se te forme esa pelota que se te hace, ¿sí?, que es por acumulación de sangre Sí, que se sí. rompa la vena. Ah, gracias, profe. No, de nada. Bueno, repetimos entonces esto, a ver si se puede, lo podemos explicar mejor. Esperen que me perdí. Ah, ¿dónde está? Acá está. Bien. ¿Cuáles son entonces las diferencias entre la circulación del adulto y la circulación fetal? Como dijimos, estas tres estructuras. Sí, dale. Sí, agrando. Entonces tenemos el conducto venoso de Arancio, ¿sí? El foramen oval o agujero oval,
y el ductus arterioso. Estas son las tres estructuras que marcan la diferencia y que hacen posible, ¿sí?, que el feto se nutra, ¿sí?, obtenga el oxígeno de la sangre materna, ¿sí?, a través de la placenta. ¿Cómo está distribuido esto? Ahí les agrando la imagen a ver si... creo que había... Bueno, no importa. No la voy a buscar ahora. Había una imagen que por ahí se veía un poquito mejor. A ver. Voy a agrandar un poquito más. Vamos por acá. Ahí. Bien. Acá tenemos entonces el cordón umbilical. ¿Sí? Que dijimos que estaba formado por una vena y dos arterias, que son estas de acá. La sangre oxigenada, ¿sí?, la sangre con oxígeno, llega a través de la vena umbilical. ¿Sí? La vena umbilical va a desembocar en la vena cava inferior, gracias a el conducto venoso de Arancio. ¿Sí? Acá estaría el conducto venoso de Arancio. Así que me comunica la vena umbilical con la vena cava inferior. ¿Sí? Entonces, esta sangre rica en oxígeno que llega de la placenta va a desembocar en la vena cava inferior del feto. ¿Sí? Que si se acuerdan, la vena cava inferior, ¿dónde desembocaba? En la aurícula derecha. ¿Sí? De la aurícula derecha, esta sangre va a pasar a la aurícula izquierda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el feto, el tabique interauricular tiene un orificio que es el agujero o foramen oval. ¿Sí? En el adulto, en nosotros, este agujero no está, ¿sí?, sino que cuando nace el feto se cierra. ¿Sí? Este agujero se cierra y ahí me queda la fosita oval. ¿Sí? Entonces, de la aurícula derecha va a pasar por este orificio a la aurícula izquierda. ¿Sí? De la aurícula izquierda sigue su recorrido normal. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo nace la aorta. ¿Sí? Aorta que va dando sus distintas ramas y distribuye la sangre a todo el organismo. ¿Sí? Entonces, la sangre oxigenada llega a cada célula del organismo. Una vez que los tejidos tomaron el oxígeno de esta sangre, ¿sí?, la sangre desoxigenada vuelve a la placenta por las arterias umbilicales. ¿Sí? Se oxigena nuevamente, ¿sí?, y vuelve a ingresar por la vena umbilical. Bien, entonces, vena umbilical, conducto venoso de Arancio, vena cava inferior, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta. ¿Sí? ¿Qué pasa? Un porcentaje de esta sangre queda en la aurícula derecha. ¿Sí? Queda en la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho nace la pulmonar. ¿Sí? La arteria pulmonar, que el tronco pulmonar después se divide en dos, ¿sí?, uno para cada pulmón, y va la sangre a los pulmones. Como en el feto los pulmones no cumplen función de hematosis, ¿sí?, no cumplen su función respiratoria, un alto porcentaje de esta sangre se recupera, ¿sí?, a través del ductus arterioso que me comunica la pulmonar con la aorta. Entonces, de esta sangre oxigenada, yo, que me quedó en la aurícula derecha, recupero un poco, ¿sí?, a través del ductus arterioso. ¿Sí? De la arteria pulmonar pasa a la aorta. Y un pequeño porcentaje me queda en la pulmonar y va hacia los pulmones. ¿Sí? Entonces, ahí tengo las tres estructuras que me marcan la diferencia entre la circulación del adulto y la del feto. El conducto venoso de Arancio, que me comunica la vena umbilical con la vena cava inferior. El foramen oval, ¿sí?, o agujero oval, que me comunica ambas aurículas, ¿sí?, permite que la sangre oxigenada pase a la aurícula izquierda. Y el ductus arterioso, que me comunica la arteria pulmonar con la aorta, ¿sí?, permite recuperar de esta sangre que no pasó a la aurícula izquierda, que me quedó en la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho pulmonar, y de ahí algo se recupera y pasa a la aorta. ¿Sí?
Entonces, la sangre, ¿sí?, oxigenada hace ese recorrido. Una vez que los tejidos, las células toman el oxígeno, sangre desoxigenada vuelve a la placenta a través de las arterias umbilicales, ¿sí? Obviamente ahí se vuelve a oxigenar y vuelve a entrar a través de la vena umbilical, ¿sí? Y hace otra vez el mismo recorrido, ¿sí? Ustedes, para poder entender un poquito esto, tienen que saber, tienen que conocer muy bien eso de la circulación mayor y menor, ¿sí? ¿Cuál es el recorrido que hace la sangre en el adulto? ¿Sí? Acuérdense que en el adulto es circulación mayor, es ventrículo izquierdo, aorta, ¿sí?, sangre oxigenada, los tejidos toman el oxígeno y vuelve por las venas cava superior e inferior a la aurícula derecha. Circuito menor, ventrículo derecho, sangre desoxigenada, arterias pulmonares, pulmones, hematosis, se carga con oxígeno y vuelve a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, ¿sí? Una vez que entendieron ese recorrido que hace, van a poder ver por qué la sangre fetal tiene que hacer este recorrido, ¿sí? Ustedes imagínense que si no existieran estas estructuras, ¿cuál sería el recorrido? El mismo que dijimos para el adulto, ¿sí? Imagínense que la sangre, ¿sí?, no llega acá, ¿sí? Entonces, si no estuviera, por ejemplo, el orificio oval, la sangre quedaría toda en la aurícula derecha, y de la aurícula derecha pasaría a la arteria pulmonar, y solamente se recuperaría un poco a través del ductus arterioso, pero el resto iría a los pulmones, y eso no tiene ninguna utilidad, ¿sí? No le sirve al feto eso, ¿sí? Porque sus pulmones no son funcionales. Entonces, la sangre se tiene que distribuir a todo el organismo, la sangre oxigenada. ¿Cómo se distribuye? Gracias a este orificio, a esta conexión entre ambas aurículas que permite que la sangre pase de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y ahí sale por la aorta, que es la encargada de distribuir la sangre a todo el organismo, ¿sí? Si no tuviéramos estas estructuras en el feto, no podría tampoco obtener el oxígeno a través de la sangre placentaria, ¿sí?, de la placenta. Entonces, acuérdense, las tres estructuras que me marcan la diferencia son el conducto venoso de Arancio, el agujero oval y el ductus arterioso, ¿sí? Por eso primero les di la otra circulación, la circulación del adulto. Y ahora marcamos las diferencias, ¿sí? En el feto existen estas estructuras que hacen que pueda obtener el oxígeno de la sangre a través de la placenta, ¿sí? No a través de los pulmones como hacemos nosotros, porque no tienen función, ¿sí? Incluso fíjense que acá las venas pulmonares, ¿sí?, ni siquiera las nombramos, ¿sí? No las nombramos para nada, ¿sí?, porque no cumplen un rol fundamental en la oxigenación de la sangre fetal, ¿sí? Los pulmones no están cumpliendo función de hematosis, ¿sí? Obviamente están en plena etapa de formación y desarrollo. Una vez que el bebé nace, que pasa de ese ambiente líquido al ambiente gaseoso, ahí sí, los pulmones se cargan con aire y ya empiezan a cumplir su función como la del adulto, ¿sí? Pero mientras tanto, mientras el feto está en ese ambiente líquido, no tienen función los pulmones, ¿sí? No son funcionales, ¿sí? Esperen que... Sí. Dale, dale. Claro, bien, por eso... Sí, exactamente, exactamente. Salvo en la circulación pulmonar, ¿no? Porque es al revés, en la circulación pulmonar o menor es al revés, ¿sí? Por eso les aclaré, vieron que en los atlas o en los libros eh, van a encontrar arterias rojas y venas azules, ¿sí? Pero en realidad eso no tiene que ver con qué tipo de vaso sanguíneo es, sino con el tipo de sangre que transporta, ¿sí? En lo que es circulación pulmonar está al revés. Lo que es arteria es azul porque transporta sangre desoxigenada, y lo que es venas es rojo porque transporta sangre oxigenada, ¿sí? En general es así, pero bueno, están estas excepciones que marcamos. Y en el feto pasa eso,
¿sí? La sangre oxigenada llega a través de la vena umbilical y la sangre desoxigenada sale a través de las arterias umbilicales. Después, una vez que nace el feto, el conducto venoso se cierra, el agujero deglutal se cierra y el ductus arterioso se cierra. Si pasa, a veces puede pasar que permanece alguna de estas estructuras permeable, abierta, y eso son algunas malformaciones cardíacas que se llaman, ¿sí? Que bueno, depende de la magnitud, será la gravedad, ¿no? Hay algunas que son totalmente compatibles con la vida y hay otras que no, que requieren cirugía rápidamente. Sí, en realidad se dice que, sí, se dice que los fetos alcanzan la madurez pulmonar, perdón, entre las 32 y 34 semanas de desarrollo, ¿sí? Para esa altura ya deberían haber alcanzado la madurez pulmonar. En caso de que nazca antes, sin un nacimiento prematuro, hay que hacer lo que vos decís, la famosa maduración pulmonar, ¿sí? Que se puede hacer alrededor de las 24 y las 28 semanas se puede hacer. Lo que le dan es corticoides, ¿sí? Se inyectan corticoides que lo que hacen es acelerar la maduración pulmonar, ¿sí? Sí, eso es un protocolo, es protocolar eso. Ahí se dan varias dosis, ¿sí? A lo largo de... ¿Eh? Ah, la de corticoides. Bueno, no sé, nunca me inyectaron, pero bueno. ¿A vos sí? Claro. Bueno, mejor. Pero sí, claro, como era muy chiquito, ¿no? 19 semanas es muy, muy chiquito. Entonces sí, generalmente lo que se trata de hacer es tratar de estirar el embarazo lo más posible para que llegue lo más maduro posible, no solamente los pulmones, sino que el resto de los órganos también, ¿sí? Porque obviamente cuanto más maduro nazca, más probabilidades de sobrevida va a tener. Un feto cuanto más chiquito es, menos desarrollado está, menos chances de sobrevivir tiene cuando nacen prematuros, ¿sí? Cuanto más prematuro, obviamente, más riesgo. ¿Por qué? Porque justamente le falta mucho desarrollo, ¿sí? Etcétera. Lo que se trata de hacer es tratar de estirar lo más posible el embarazo, ¿sí? Para que nazca más maduro y ahí aumentar el riesgo de sobrevida. Pero sí, obviamente 19 semanas es muy, muy, muy chiquitito. No tenemos. Profe, ¿foramen oval y fosa oval es lo mismo o no? Foramen es el agujero, ¿sí? En el feto es el agujero. Y la fosa oval es en el adulto. Cuando ese agujero se cierra, ¿sí? Queda la fosita. Queda esa depresión en el tabique interauricular, ¿sí? El adulto tiene la fosa, ¿sí? No tiene el agujero, no están comunicadas las dos aurículas. El feto sí, justamente por esto, ¿sí? Para que pueda nutrirse a través de la sangre placentaria, ¿sí? Foramen quiere decir agujero. Foramen u orificio o agujero. Y fosita es una depresión, ¿sí? Es como si estuviera el tabique hundido en una partecita, ¿sí? Que es donde estaba el agujero. Y eso es automático, ¿no? Cuando se deja de compartir oxígeno, ¿se cierra o...? Cuando nace se ¿Sí? cierra, sí. Cuando nace... Ah, listo. Sí, cuando nace se cierra. Hay a veces que, bueno, por eso hay algunos fármacos que están contraindicados en el embarazo, etcétera, porque pueden producir el cierre prematuro del ductus arterioso, por ejemplo, etcétera, ¿sí? Pero bueno, no las voy a complicar con esas cosas. Pero sí, inmediatamente nace, se cierran. Todas estas estructuras desaparecen, ¿sí? Se cierran porque ya dejan de cumplir su función, ya una vez que el feto nace y puede respirar y obtener el oxígeno del ambiente gaseoso a través de los pulmones,
ya no necesitan más de estas estructuras y por lo tanto se cierran, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Voy tomando Yo otra lista. vez, profe. ¿Me Vale, escucha? sí. ¿Me escucha Sí, bien sí. ahora? Ah. ¿Escucho? El oxígeno, entonces, si, o sea, al bebé se le va el oxígeno nuestro, ¿no? Claro, de la Ah, madre, ¿sí? A ah, través de la sangre materna, ¿sí? La sí. placenta. La placenta es como un órgano de relación, ¿sí? Ah, Relaciona intermedio entre la madre y el feto, ¿sí? Permite que el feto obtenga el oxígeno, nutrientes, etcétera, de la madre, ¿sí? De la sangre materna. claro. Gracias, profe. De nada.